Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y como bien decimos acá, gracia y paz. Nos metimos en un tema bien complejo y profundo que tiene que ver con que la vida del cristiano no puede estar eh, sin vivir manifestando obras. El que tiene fe manifiesta obras. Y Santiago lo dice claramente. Es el versículo que introdujimos con el tema y hemos tratado de darle un poco más de sentido, un poco más de claridad y vamos a tratar de ir profundizando aún más allá, pero por medio de la misma palabra del Señor. Es la misma palabra la que nos va a dar el sentido y la claridad de este punto. Quiero invitarte para que puedas mirar los versículos 15 y 16. Bueno, Santiago entonces hace como una ilustración del cuestionamiento con el ejemplo de una posible situación de la vida real para demostrar que la fe sin obras es muerta o no aprovecha para nada, es una fe inútil. Y es estos dos versículos que me gustaría compartir con ustedes para que lo veamos claramente. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Otra versión dice, y en más clara, la versión NBI, dice lo siguiente, mira, la tengo acá. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Con estos versículos de introducción vamos a seguir mirando este tema controversial que comenzamos a declarar en el versículo 18, pero hemos vuelto desde el 14 hasta el 26 para mirar, que decíamos que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras, dice Santiago. Vamos a orar. Querido Señor, te damos la gracia infinita, primeramente porque eres un Dios de amor y que nos ayuda a entender y comprender la palabra. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Jesucristo. Jesucristo es a quien debemos aferrarnos. Debemos vivir por la fe puesta en Él, el autor y consumador de la fe, para que podamos vivir las obras que el Espíritu Santo quiere trabajar en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu y por los méritos de Cristo, a que podamos vivir como tú quieres. Todo lo pedimos y lo manifestamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Había muchas personas en el tiempo del apóstol Santiago y en el periodo apostólico de Juan, de Santiago, de Pedro, que estaban en situaciones bien complejas. Por eso él utiliza esta ilustración y supongamos que un hermano o una hermana no tienen para vestirse, comer diario, eh, no es un ejemplo fantasioso, así como cuando él mencionaba que en la iglesia se estaban haciendo acepción de personas donde a un rico lo ponían en un lugar y al pobre en otro. Era algo que pasaba. Él no nombró a lo mejor la congregación o la iglesia o el lugar donde estaba ocurriendo este tipo de situaciones por donde todos los judíos cristianos estaban esparcidos. Pero estaba ocurriendo, estaba ocurriendo. Y había muchos que se juntaban en pequeños grupos, pero vivían situaciones cada uno más complejas que otras. Y hay una preocupación de parte de Santiago por ellos. Él imagina una situación de extrema pobreza, donde un hermano o una hermana no tiene con qué vestir ni tiene de qué comer. La carencia de los
hermanos pobres se manifiestan dos cosas básicas de la vida: la carencia de ropa y el alimento diario. Esta situación es una realidad hasta el día de hoy y en todas las comunidades cristianas de toda época, de toda situación, en cada momento, en cada espacio, en cada lugar. Y no podemos decir así tan fríamente: anda, ve en paz, voy a orar por ti, como acostumbramos a decir. Un hermano nos cuenta una situación compleja de precariedad, que está pasando por una situación compleja, difícil, y lo más seguro es que decimos palabras de buena crianza, tratando de ser un cristiano cortés, pero no servicial. Voy a orar por ti, voy a orar por usted. Dependiendo el conocimiento que tengamos de él, lo trataremos quizás de una manera más cercana, y si al hermano poco lo conocemos, voy a orar por usted. Si a lo mejor le demostramos amistad, voy a decir: ay amigo, voy a orar por ti. Pero eso no es una expresión de piedad, eso no es una acción concreta y menos una prestación de auxilio. No tiene razón de ser, no hay una manifestación de amor desde ahí. Muchos Muchas personas que no son cristianos manifiestan ese amor aún sin conocer a Cristo. ¿Cómo nosotros, conociendo a Jesús, no lo vamos a experimentar de una manera mejor? Son palabras vacías que no tienen ninguna validez. Cristianos corteses, de cristianos corteses, está lleno este mundo. De cristianos serviciales, quizás muy pocos. Esta fe es un mero sentimiento, una simpatía inútil que no nos lleva a nada, porque está separada de las obras cristianas que Santiago desea ver en la vida de los cristianos. La hipocresía de estas palabras es muy grande y demuestra una falta de sensibilidad. Es casi una broma, de mal gusto decir, como decía el mismo Santiago: ir en paz, calentados y saciados. O sea, ¿cómo vas a ir en paz? Eh, ¿Cómo esa persona va a ir tranquila? ¿Cómo va y le vas a decir: pero caliéntate y sáciate? No tengo alimento, no tengo con qué vestir. El que actúa de este modo ignora la responsabilidad de los que poseen los bienes materiales, y que ve a su hermano pasando necesidad porque no tiene compasión de él. Estos aman solo en palabras, pero no por medio de las acciones, como dice Primera de Juan también, en el capítulo 3 versos 17 y 18. Imagine que esto sea dicho a personas semidesnudas y hambrientas que son hermanos en Cristo, en la misma iglesia local. Claro, a lo mejor si lo llevamos a un plano lejano de lo que está pasando en África, lo que está pasando en lugares donde la iglesia es perseguida, muchas veces hay cristianos que envían apoyo, ayuda y todo, pero lo que está pasando en tu iglesia, en tu congregación, a tu hermano que tienes al lado, a veces ni siquiera nos preocupa. Santiago no está haciendo hincapié en la hipocresía o la maldad de las palabras, sino en la inutilidad de ellas. ¿De qué aprovecha? Él pregunta. Solo las palabras no van a calentarnos y saciarnos de alimento. Si estamos desnudos o estamos provistos de alimento. ¿No es así como Jesús lo expresó también en el juicio de las naciones, y separará a los corderos de los cabritos, a las ovejas de los cabritos? Y él dirá: pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sin alimento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel para visitarte? No estamos solamente haciendo reuniones, encuentros y un montón de cosas litúrgicas que no nos aprovechan de nada. No digo que esté mal el que nos reunamos, hagamos estudio, hagamos vigilia, hagamos acciones de gracia, pero
No es que el Señor nos ha mandado a los cristianos al último confín de la tierra, encerrados en cuatro paredes hasta las 12 de la noche. ¿Te sirve te servirá de algo? Con mucho cariño y mucho respeto para todas las congregaciones. Bueno, Santiago concluye su argumento al decir, ¿cómo pueden ver la fe por sí sola? ¿Acaso no se dan cuenta que no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones, esta fe en realidad está muerta, es inútil. Está muerta en sí misma, dice una versión, la Reina Valera. Traduce muerta en sí misma, tal como un niño que nació muerto, así como un cadáver que no tiene ningún provecho o utilidad y él mismo nada puede hacer o lograr. Una simple declaración de fe en Dios, si Jesús no está puesta ahí, no vale de nada. Puedes tener los argumentos y puedes tener la declaración de fe o puedes tener las doctrinas más eh, sanas. Puede ser tu iglesia de sana doctrina, pero si no vives esa fe, no está manifestada en obra, ¿qué importa que tengas una tremenda declaración de fe en tu manuscrito de iglesia? En el diálogo imaginario de Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras se manifestarán la fe. ¿Qué más claro? Santiago está desafiando a los cristianos hipócritas, a los de su época y a las de nuestra época también, bajo el principio de que solo por las palabras se va a manifestar una verdadera fe, solo por tener encuentros de adoración se manifestará nuestra fe. No es fe versus obras, no es fe en contrariedad con las obras, es las obras de la fe manifestada, porque el Espíritu está viviendo en nosotros. El punto central de Santiago es que la fe verdadera puede manifestarse y ser conocida y probada por medio de acciones correspondientes. Una mera profesión de fe no tiene validez. Hay cristianos que se jactan por tener una declaración que tiene tantos años, que es una declaración muy apegada a una doctrina, que es una doctrina sana, que es una doctrina verdadera y que esta incluso tiene fundamentos proféticos. ¿Y tus obras? ¿Qué te sirve pegarlas? Así como los judíos que pegaban en el dintel de sus puertas la ley y la besaban, ¿les servía de algo? ¿Te sirve de algo decir que crees en tal y tales puntos de fe y que son más bíblicos que otra denominación? ¿Te valdrá de algo? Porque tú dices que crees y crees en Dios y crees que Dios es uno y haces bien. Pero ¿sabes qué? Mira, escucha lo que dice Santiago. Pero quieres saber, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. La más preciosa doctrina del judaísmo era la unicidad de Dios, en Deuteronomio 6:4. Viviendo en medio de las naciones politeístas, ellos
se consideraban mejores porque tenían un solo Dios y habían atesorado eso, un tesoro teológico y lo habían escondido. Este era un punto más alto de la doctrina judía que sigue a lo mejor siendo el fundamento de nosotros como cristianos. Pero ¿sabes qué? Irónicamente, Santiago nos dice a todos, los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan de miedo por eso. Tú y yo temblamos de miedo por cómo vivimos y actuamos, que decimos tener fe y a lo mejor no, nuestras obras no se presentan, las obras del Espíritu no se manifiestan en nuestras vidas. Lo que Santiago compara es la fe del hipócrita con los mismos demonios. Santiago está comparando la fe del cristiano hipócrita con los mismos demonios, con los mismos ángeles caídos que conocían todos los principios de la ley del Señor, todos los mandamientos, todo su mensaje, y estaban a diario diciéndole santo, santo, santo. Una profesión de fe doctrinalmente correcta, sin obras, sin acciones, sin actitudes y sin verdad, y encerrada entre cuatro paredes, que no alimenta a nadie, y son palabras vacías ante las personas carentes y necesitadas, no tienen sentido. En cuarto lugar, Santiago nos dice que existe un tipo inútil de fe. Él continúa este mensaje hacia el creyente hipócrita cuestionando, más quieren saber un hombre vano que la fe sin obra es muerta. Vanidad como sinónimo de tontería. Literalmente una persona vacía. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin hombre, si la fe sin obras está muerta. Personas desprovistas de valores espirituales y morales, livianas en ese sentido, que no manifiestan en sus obras la fe, no tienen ningún sentido. Hay un cierto tono de indignación e impaciencia en la pregunta de Santiago, porque él es absolutamente elocuente, claro y categórico. Es salva. Y que solo un tonto podría pensar, solo una persona vana podría pensar así. Entonces, él nos dice que existe un tipo de fe muerta, es decir, una fe inútil, que es la fe puesta a lo mejor muchas veces en nosotros mismos y no en la persona de Jesús. Y esa fe no salvará a nadie, la fe que no está en Cristo. Dos ejemplos que me gustaría presentar para ir terminando esta idea de una fe operante. Para darle más peso al argumento de Santiago también, que presenta dos ejemplos en los versículos siguientes, en el 21 al 23. No fue justificado por las obras Abraham, ya lo mencionamos, como nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando llegamos al versículo 24 nos encontramos con la dificultad que ha estado en la mente de la mayoría de los cristianos. Ustedes veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Resulta que Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, que algunas personas piensan que aquí hay una contradicción irreconciliable y que no tienen esa claridad. Pero
Cuando leemos claramente Hebreos capítulo 11 y luego en los inicios del capítulo 12 nos da claridad que esa fe de todos los héroes de la galería de la fe están puestos en la fe de Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Pablo también en la carta a los romanos lo deja claro en el capítulo 4, lo deja extremadamente claro. Vamos a leer para no perdernos de esta idea. Vamos, Romanos capítulo 4, del verso 1 al 3. No quería extenderme tanto, pero también acá está el ejemplo de Abraham. Pues, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no le cuesta el salario como un regalo, sino como una deuda. Pero el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos iniqui- aque- bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre de quien el Señor no culpa de pecado. Aquí vemos claramente que si lo leemos equivocadamente, podemos mirarlo como una contradicción. Pero el texto no está haciendo mención a que somos justificados solamente por la fe, sino que la fe puesta en Cristo y manifestadas en las obras del Espíritu. Una de las reglas de interpretación de la Biblia nos enseña que es necesario conocer el propósito del autor del texto en estudio, lo que tenía la intención de decir, lo que él quiere manifestar, cuál es el contexto que está ocupando, cuál es la exégesis que está puesta ahí. Pablo es un teólogo. Su carta a la Iglesia de Roma es un tratado teológico en la que se discute lo que es necesario para la salvación. En cambio, por otro lado, Santiago es un pastor que elabora un tratado ético. Su discusión trata de la conducta de los fieles, de la forma cómo deben proceder, porque ya son salvos en Cristo Jesús. Sin embargo, ellos no estaban demostrando esa salvación por medio de las obras, ni había evidencia alguna de devoción sincera a Dios y a su palabra. Santiago y Pablo estaban enseñando acerca de la fe y también de la salvación, en perspectivas diferentes. Pablo enseña teología, Santiago enseña ética. Lo que Pablo está enseñando a los romanos es para qué la salvación, el porqué de la salvación. Las obras no tienen valor en sí porque son en Cristo y son producidas por la fe en Cristo. Lo que Santiago está enseñando es que después de la conversión, la fe sola no sirve porque tienen que estar las obras en el Espíritu, las obras del Espíritu que, no, que sigue y presenta la verdad de Cristo. Y Cristo junta estos dos aspectos. Ya bien, y ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La acción de la fe se completa en las obras. El Señor es fiel en completar esa acción. Gratuitamente por la gracia y la redención que es en Cristo Jesús. Porque en Él encontramos la verdadera salvación y el propósito. Santiago decía claramente el tema de Abraham y Pablo también lo menciona.
Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo dice en Romanos, también lo dice en Gálatas, el apóstol Pablo. Gálatas 3. De hecho, Abraham creyó y fue justificado. ¿Cómo resolver esto? El pasaje de Pablo hace referencia a, a Génesis, perdón. Génesis 15, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia, solo creyendo, pero él manifestó sus obras. Cuando Santiago habla de la justificación de Abraham, él está citando a Génesis 22, cuando Dios desafió a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac en holocausto. Por tanto, la justificación de cuanto Abraham ofrece a su hijo Isaac es diferente a la justificación mencionada por Pablo. Él ya había sido justificado por Cristo, pero en el camino de llevar a su hijo Isaac hacia el altar, él entiende y le dice a su propio hijo, el Señor proveerá el sacrificio, porque Isaac no veía sacrificio por ningún lado, pero ese niño, ese joven de quizás unos 16 años, obediente a su padre, sabía hacia dónde iba, pero también conocía al Dios de su padre. No hay contradicción entre Pablo y Santiago. Ambos están entendiendo la obra de Jesucristo, la obra de redención. También la entienden de manera similar cuando hablan sobre Rahab. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y les envió por otro camino, dice Santiago. Y ella no está justificada por la fe por Pablo en Hebreos 11:31. ¿No está la fe y las obras unidas entre sí? Un tema interesante y muy importante que la sigamos observando. Quédate con esta idea porque es tremendamente importante. Santiago concluye esta tesis diciendo, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.